Vale, vale. ¿Ahora te oyes doble tú? A ver. No, ahora no, ahora fenomenal. Si se escucha así bien, si la gente da el ok, pues así nos quedamos. Genial, Venga. Sí, mejor. Perfecto. fenomenal. Vale. Quería aprovechar el tema del miedo para decir que me he dado cuenta de que los nervios que estoy sintiendo son por miedo Ujú, a qué imagen ¿no? Se proyecte de mí, como a querer dar una buena imagen o desde ahí. Y al final eso ujú, es como una construcción que me he hecho yo de ujú, lo que, de lo que debo ser para que me ujú. acepten, ¿no? Para que me aceptéis todos. Eso es. Jo, pues te lo agradezco un montón. La verdad que me parece súper honesto y valiente compartirlo. Y como que es admirable, ¿no? Porque al mismo tiempo estás compartiendo tu emoción y al mismo tiempo también ayudándonos a identificar el significado de esa emoción, ¿no? Mm, Porque estás como compartiéndolo y al mismo tiempo es pudiendo explicar, ¿no? Oye, pues el miedo nace y qué mensaje me trae, ¿no? Pues que para mí es importante el dar la imagen, proyectar la imagen que me gustaría proyectar, ¿no? Que llegue bien a la gente, que la gente también lo reciba bien, que lo acepte, ¿no? O sea, mm, además miedos, eso es. que ese miedo yo también lo siento, ¿no? Y creo que cualquier persona a la hora de exponerse lo puede sentir más o menos, porque al final es eso, que te sientes expuesta, que bueno, que pueden aparecer críticas, comentarios, ¿no? Que estás ahí un poco como en el punto Sí, de mira y que es sí. totalmente humano. Sí, al final he aprendido que cualquier conducta humana, o la mayoría, si más no, se puede basar en el querer sentirse querido, ¿no? Como en la necesidad de sentirse querido, querer que me quieran. Hasta un insulto, pues si a mí me ha funcionado un momento para que me presten atención, pues igual yo me comunico a través de eso porque necesito que me quieran, y mi aprendizaje ha sido que a mí me han querido cuando he insultado, cuando me he puesto borde, yo qué sé. Eso es. Además, creo que son como miedos muy básicos, ¿no? O sea, Mm, algo que todos los seres humanos sentimos y que creo que es la función del miedo, básicamente, de recordarnos que necesitamos estados de seguridad, tanto eso emocionales es. como físicos, que es que además es el tema que vamos a tratar, ¿no? ¿Por qué aparece el Mm, miedo? Porque siento alguna amenaza en mí o mm, en mi entorno, ¿no? Ya puede ser bien a nivel físico, a nivel emocional, al nivel que sea, pero me siento que estoy en peligro. Que mi mm, integridad como persona, en mi ámbito, en mi dimensión más emocional, en mi dimensión más relacional, o mismamente en la física, ¿no? Ahora mismo me siento en peligro porque salgo y a ver si me contagio. Y eso ese es el es. mensaje del miedo. El miedo existe realmente para decirnos, oye, revísalo porque lo mismo necesitas ponerte en una situación, en una postura de más seguridad, ¿no? Eso es. ¿Qué pasa ahí? Que hay un punto en que no nos han enseñado a sentir miedo. Mm, Entonces vivimos huyendo del miedo, ¿no? Hemos dado la capacidad o sea, el miedo tiene una función protectora, y le hemos dado el poder a que limite casi toda nuestra realidad. Vivimos con ujú, miedo a que no me quieran, vivo con miedo a que no me acepten, no hago esto con, con la idea de, yo qué sé, hasta cuando deseo algo, deseo una relación X, es por miedo a no vivir, o bien a no vivir lo que ya he vivido, o bien a que no me llegue lo que yo quiero. ujú, Entonces le hemos dado un poder que al final, con la idea de que nos va a proporcionar seguridad, y la realidad es que durante ese tramo en que yo estoy sufriendo. Yo estoy ujú, sufriendo por no alcanzar esto, o por miedo a enfermarme, o por miedo, y no he enfermado todavía y ya estoy sufriendo, ¿no? Entonces, ujú, como esa idea de falsa seguridad que nos da el no querer sentir el miedo porque no me gusta. ujú. Porque, Sí, totalmente. Y fíjate, mientras te escuchaba, se me venía la reflexión de que tenemos el miedo totalmente asociado a la carencia, ¿no? A vivir en esta carencia, a vivir sí, en lo oscuro, ¿no? En la dificultad, cuando en el fondo la función de cualquier emoción, no solo del miedo, es mandar el mensaje para que tú puedas seguir transitando la vida, ¿no? Entonces, eso ¿qué es. pasa para que el miedo, la imagen que tengamos de él sea, uy, no quiero ni sentirlo porque me engancho y ahí me quedo?
Claro. ¿no? O sea, tenéis como esa relación con el miedo que en el fondo no tendría por qué ser diferente a cualquier otra emoción, que evidentemente es más, a lo mejor, más desagradable que sentir la alegría, ¿no? Pero al fin y al cabo son emociones, son estados transitorios y no tendríamos por qué quedarnos enganchados a ninguno de ellos, ¿no? Eso es. Es que al final es eso, ¿no? Que nos hemos creado una imagen del miedo. No hemos aprendido a transitarlo. Si yo no lo transito, no sé no puedo saber lo que es. Entonces vivo con esa especie de miedo al miedo y nunca iba creciendo esa imagen, ¿no? Ese monstruo va aumentando cada vez más y claro, cuando yo ya lo he hecho un monstruo gigantesco, pues cualquiera se mete, ¿sabes? O sea, no hay huevos, vamos, es como yo eso no. Esta vez. Y ahí es cuando viene, que un poco lo podemos observar en esta nueva fase en la que nos encontramos, ¿no? Cuando el miedo interfiere en nuestra vida a unos niveles generalizados, ¿no? Eso ya no es el miedo como tal, sino lo que tú dices, el miedo a ese miedo, ¿no? Y que mi vida gire en torno al miedo y a la evitación del miedo, lo cual paradójicamente, o sea, crea más miedo, ¿no? Entonces, creo que es importante también señalar esto, que no es el propio miedo, o sea, el miedo no te hace realmente quedarte atascada, sino es más el miedo a tu propio miedo. El miedo transita hacia algo, cuando yo siento miedo, si me lo permito sentir, que no, si lo rehuyo e intento, ¿no? Digo, no, voy a hacer cosas para no sentir ese miedo, ¿no? Cuando escapo de ese miedo, cuando no escapo y lo siento, el miedo que me indica, el miedo me indica que quizás hay asuntos que aún no he resuelto. Y si lo transito, puede que encuentre formas de resolver esos asuntos. ¿Qué pasa? Que si no me atrevo a transitarlo por ese huir constantemente del miedo, voy creándome una idea mental de algo que realmente me he inventado. O sea, es como me he montado, ¿no? Lo que se llama paja mental. En Gestalt existen las masturbaciones mentales, pues es una paja mental de toda la vida, o sea. Sí. Y efectivamente, y luego también la magnificación de ese miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre el miedo, porque el miedo, la sensación puede ser real, ¿no? Y puede que sea una situación real. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, ¿no? Hilando un poco el inicio del directo. Claro, ese miedo es real, existe, y yo siento la sensación de que al exponerme, pues siento el miedo, siento la posibilidad de rechazo, entonces volvemos con esa sensación de peligro, ¿no? De peligra mi integridad, peligra el vínculo. Entonces yo ahí añadiría que no tenemos por qué afrontar el miedo de primeras todo, ¿no? Es decir, ya me enfrento a él y lo hago de una manera tan brusca que es normal que me dé miedo acercarme a él. O sea, claro, es que piensa que el término ya enfrentar, tú no enfrentas la alegría, tú no enfrentas la tristeza, ¿sabes? Estamos atacando al miedo, porque que nos sirve como protección. Eso es, totalmente. Entonces, el ir también paulatinamente, ¿no? El permitirnos los tiempos para sentir y para transitar esa emoción. Si la emoción fuese un caminito, no tenemos ya por qué dar un paso que sea una zancada que nos planteemos en mitad o en el final del camino. Claro. Simplemente posiciónate en el principio de ese camino, ¿no? Que sería tu emoción. El primer punto al final es ese, ¿no? El darse cuenta. El hecho de que yo cuando iniciara esta conversación me diera cuenta de ese miedo me ha hecho detenerme. O sea, yo no he enfrentado el miedo, yo me he detenido y he dicho, wow, estoy nerviosa. ¿Cómo sé que estoy nerviosa? Porque me noto el pecho, ¿no? Que me palpita el corazón, porque siento las manos que tengo este sudor frío. Y desde aquí puedo detectar que mi miedo es a la imagen que pueda proyectar. Y, hostia, cuando me doy cuenta de eso ya me tranquiliza. El ver que tengo miedo a eso, porque al final eso, ¿no? Es como, bueno, soy humana y desde ahí me atrevo un poquito a vivirlo y sigo con ese miedo, porque ese miedo me acompaña, porque es una emoción natural. ¿Y qué pasaría si yo quizá no expresara, no fuera consciente, ¿no? Porque todo esto es como muy inconsciente, ¿no? Muchas veces vamos por la vida sin saber que es que lo que tengo miedo es a la imagen mental que me he creado, ¿no? Es como si... Sí, no, y ni siquiera saber que tengo miedo, ¿no? O sea, ese es el punto como de desconexión total.
¿Qué pasa cuando ni me doy cuenta? Pues que probablemente entre en un bloqueo de no saber lo que me pasa, por ponerte el ejemplo de hablar en público, y me quedo bloqueada porque estoy como parando el sentir, no quiero sentir, y a la vez es como que me quedo como en el mismo punto, ¿no? Si yo me atrevo a explorar un poquito hasta donde puedo, porque quizá un día no pueda y no pasa nada, es como, joder, me he dado cuenta y aún así no he podido hablar en público. Bien, es como, hay mucha gente como que habla de, ¿no? Sobre todo yo que llevo temas de oposición y hablan en expresión oral, dicen es que tienes que evitar que vean que tienes miedo. ¿Cómo? Es como, pero ¿cómo? Claro. Pero es una emoción humana, ¿no? ¿Cómo? Eso es, Si yo claro, porque ya ese mensaje, fíjate, incluso cómo tú lo puedes recibir de, claro, entonces evitar mostrarlo es evitar yo sentirlo. Eso O sea, es, caer porque no hay otra manera. claro, no puedo permitir ni mostrarlo ni darle un espacio en mi contexto, entonces, claro, lo mejor es que no conecte con él directamente, ¿no? Exacto, es como que no exista, ¿no? Es como decir, vale, que no exista el miedo. Y si yo parto de eso, que es mentira, es como que no puedo tomar la decisión de no sentir miedo. Es como tomar la decisión de no sentir tristeza si se muere alguien o no tomar la decisión. Si eso fuera tan fácil, o si fuera así, realmente todo el mundo sentiría lo que le diera la gana de sentir. Eso es. Y no existirían las emociones básicas humanas, ¿no? Ni las primarias ni las secundarias. O sea, realmente es algo que es que van con nuestra condición humana. Entonces, ya que están, pues lo mínimo que podemos hacer pues es por lo menos darle un espacio, ¿no? Y luego profundizar pues lo que vayamos permitiéndonos, pero si están ahí es por algo, ¿no? Con eso, con las emociones, con que tu cuerpo también exprese, ¿no? La parte psicosomática, la parte del diálogo mental, o sea, si está ahí, yo siempre me planteo, si yo he venido al mundo siendo humana con este pack de ser humana, pues por algo será, ¿no? Pues voy a tratar de investigar sobre él, ¿no? A ver de qué estoy compuesta, de cómo funciono, ¿no? Entonces hay pistas, pues, por ejemplo, las emociones que todos tenemos, todo ser humano, pero luego también hay que individualizarlas, ¿no? Cuando las siento, cómo las siento, hay gente que las siente más intensamente, otra gente que menos, hay gente, ahí está la individualidad, ¿no? Porque hay gente que ahora al salir a la calle sí que siente ese miedo intenso, incluso puede ser paralizante, y gente que sale sintiendo la máxima alegría de por fin ya puedo volver a la calle, ¿no? También hay que ver, pues eso, de qué manera siento yo las emociones, qué relación tiene también con mi historia de vida, ¿no? Con las circunstancias que vivo. Sí. Imagino que no será igual una persona que ha vivido, por ejemplo, el tema del coronavirus de cerca, ¿no? Que haya podido tener familiares o incluso que ella misma haya podido atravesar la enfermedad a la hora de salir a la calle, ¿no? Y de enfrentarse he conectado con lo que has dicho antes de enfrentarse, de conectarse, ¿no? Vamos, a que yo creo que me gusta más decirlo de conectarse de nuevo a la vida, ¿no? Va a ser desde una postura totalmente diferente a alguien que, por ejemplo, ha vivido en un entorno pues más natural, donde no ha habido presencia de la enfermedad, ¿no? O gente con antecedentes, o sea, antes alguien que haya sufrido una agorafobia, y la haya superado por ir a terapia y tal, ahora es momento de que todo eso es un factor de riesgo, no es un precipitante de la hostia como para que vuelva a suceder. Y lo primero de todo es eso, ¿no? Es normalizar la situación de puede pasarte, es que no pasa nada porque estés sufriendo otra vez lo mismo, no has vuelto al mismo punto, ¿no? El otro día una chica me decía, que creo que está por aquí, por cierto, que había vuelto atrás 4 años porque sufrió una agorafobia, la consiguió superar y que se había vuelto... No estás igual de atrás, porque ya has visto que se puede superar, porque ya te conoces en esa situación, porque eres consciente de lo que te está pasando. Cuando volvemos atrás no volvemos nunca al mismo punto. Eso es. Mira, pone por aquí soy yo. Gracias por manifestarte. Y eso, el mensaje a mandarte que básicamente no vuelves al mismo punto porque has recorrido un camino de aprendizaje. Quieras o no, o sea, seas más o menos consciente, pero ya has seguido viviendo. Entonces la experiencia ha seguido con más o menos conciencia. Entonces, para empezar, has
digamos, desarrollado el recurso de tomar conciencia, de entender, ¿no? De ahora, a día de hoy, saber identificar que lo que te ocurre es una crisis, una situación donde sientes agorafobia, ¿no? Pues, oye, ahí ya te estás diferenciando de tu yo del pasado. Que tu yo del pasado y tu yo del presente en esa situación de agorafobia sientan cosas muy parecidas, pues sí, porque es que al final es como, por ejemplo, el miedo, ¿no? Pues si digo, jope, vuelvo a sentir miedo, como lo sentí en el pasado. Fíjate que claro, lo que hay es miedo a estar como la otra vez. Es decir, miedo a esa sensación de no poder salir de ahí cuando realmente las pruebas fehacientes es que ya pudiste una vez salir de ahí, ¿no? Pidiendo ayuda y haciendo un proceso, pudiste salir de ahí. Y claro, es que vivimos con el miedo, ¿no? Es como que basamos nuestros pensamientos en el miedo a, siempre. Sí. Yo creo que ahí es como que muchas veces recurrimos a nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Y enseguida, yo creo que es una estrategia de la mente para decir, vale, si va a pasar esto, ¿cómo puedo controlarlo, ¿no? Para que no sea, o sea, también naturalizar eso y conectar con eso, ¿no? Que nuestra mente trata siempre de devolvernos al lugar seguro, ¿no? Sea cual sea y de la manera que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor el mensaje de ansiedad muchas veces es eso, de me estoy agobiando con algo, estoy sintiendo algo que en el pasado sentí, que vi que tuvo muchas consecuencias para mí, que fueron muy desagradables, entonces ahora ya el cuerpo estalla y la mente te manda el mensaje de, por favor, sal de aquí, ¿no? Porque ya lo viví una vez y no quiero otra, ¿no? Entonces también entender cómo funciona la mente, ¿no? Y cómo funciona la mente conectada con las emociones y cómo el cuerpo lo puede expresar también, ¿no? Pero la diferencia es esa, que tú ahora mismo tienes la capacidad de gestionar y decir, ok, me encuentro aquí, gracias cuerpo, gracias mente por mandarme este mensaje, lo agradezco enormemente porque está manifestando ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, y ahí también es el valorar que tu experiencia ha servido para algo, aunque haya sido desagradable, ha servido para, volvemos a eso, a desarrollar el recurso de conocerte y de conocer lo que estás sintiendo, que yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que podemos, de reconocerlo, de no... Sí. Exacto, de no huir de ahí, de validarte, el tener ese miedo y de poder decir, hostia, pues que es que igual vuelvo a necesitar ayuda. O sea, que necesitarás ayuda una vez no significa que ahora tengas que salir sola de esto, ¿sabes? Es como que no significa que yo aprendo una vez, esto no va así. O sea, yo me doy cuenta de cómo funciono y me la vuelvo a pegar, porque hasta que, o sea, es como un proceso de ensayo-error. O sea, aprendo una cosita, me doy cuenta de una cosita, un día lo tramito, otro día me la vuelvo a pegar. Bueno, pues ahí voy y poco a poco, pico y pala, esto es muy pico y pala. Y también ahí, yo por ejemplo lo he experimentado, ¿no? Claro, al final es como tú experimentas de la misma manera el miedo, pues te crees que significa lo mismo que en el pasado. Pero quizá el síntoma es el mismo, pero ni tu momento vital es el mismo, ni el significado de ese síntoma es el mismo. Puede que sientas ansiedad, ¿no? Pero por lo que sentías ansiedad en el pasado, puede que no tenga nada que ver con lo que de hecho, con tu presente, ¿no? Claro, o sea, de hecho no puedo ser lo mismo porque ya no soy la misma persona. De hecho, mientras voy hablando ya no soy la misma persona que hace 5 segundos. Entonces, todo lo que viene es nuevo. ¿Qué pasa? Que mi mente intenta, tiene esa necesidad de control, intenta ubicarlo, de decir, ay, ¿qué me está pasando? No, esto es nuevo, no, colócalo para así controlar, ¿no? Para así saber qué te está pasando. Entonces, ahí viene como ese machaque de, no, es que te está pasando lo mismo que hace 4 años, que tuviste miedo a salir a la calle y esto fue un marronaco, o sea, que no lo vuelvas a pasar. Entonces, pero al final es como enrolarse en esa paja mental. O sea, que si no te das cuenta de eso, pues tu mente sigue y ya llega a extremos, pues eso, de no poder salir. Eso es. Yo creo que ahí es importante el reconectar con el presente, ¿no? Y crear como esa distancia, ese puente entre lo que es el pasado, lo que es el presente, lo que está ocurriendo ahora y enraizarme en el aquí y en el ahora, ¿no? Decir, ok, que haya pasado eso, me da pistas para entenderme mejor, pero vamos a ver qué está pasando en este preciso momento. Y yo creo que ese es el ejercicio, bueno, al final el primero de la cadena y probablemente el más difícil, ¿no? Porque es emplear toda esa energía para reconducir a tu mente, reconducir a tu cuerpo, reconducir esas emociones y decir, ok, vamos a ubicarlas ahora. El pico y pala de volver a ti, volver a
es un trabajar, o sea, es el trabajo. O sea, en terapia básicamente cuando surgen cosas que he vuelto a poner el foco fuera y hago el trabajo de redirigirlo. Y es como, vale, pero ¿qué estoy sintiendo? Con esto que estoy pensando, ¿qué estoy sintiendo? Vale, esto, vale. Y desde aquí, ¿qué es lo que necesito? Esto. Pero si yo estoy mirando a lo que estoy pensando, no puedo ver lo que necesito porque yo estoy en lo que estoy pensando. Entonces, ¿cómo voy a atender unas necesidades de lo que estoy pensando? Es imposible. O sea, Claro. es ir volviendo cada vez. La mente al final tiene esa función reactiva, ¿no? Es lo que decíamos, que enseguida se activa, incluso se reactiva a la mínima, procesa y dice ta, 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 ta. Coge los esquemas mentales que tiene y dice esto aquí, esto acá, ta, 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 ta. Entonces, hay que ahí tomarse un poco de respiro y decir, ok, mente, muchas gracias, ¿no? Pero sí, para tratar de... Entra como ahogo, ¿no? De decir, muchas gracias por este gran trabajazo que has hecho de análisis, pero déjame un poquito de espacio para sentir también, ¿no? Y para ver lo que significa lo que estoy sintiendo, ¿no? Y lo que estoy transitando, que no sea ya desde la mente, ¿no? Esa es la diferencia de quedarme en la mente o poder bajarlo un poquito al cuerpo, a la emoción, ¿no? Y no quedarme eso es, de sentirme desde la exploración, no desde el comprobar que la mente tiene razón, de hecho, ¿no? Porque es como todo muy, muy, muy enrevesado. Entonces, como voy a sentir, como si fuéramos niños, ¿no? Es que al final los niños como son un ejemplo de lo sano, ¿no? Un niño se puede estar cabreando contigo y al minuto siguiente descojonarse de risa, porque no tiene esa capacidad de seguir pensando. Es como que no se enrola, y eso se lo enseñamos a medida que crecen, pero de normal no se enrola en, mira esta que me ha dicho y no sé qué. Es como que ahora me enfado, pues lo expreso, porque lo he sentido así, y ahora me río y me río, porque lo he sentido así también. Y es como volver a ir a ampliar ese campo otra vez, es como a desandar un poquito para volver a desarrollar todo eso que teníamos de pequeños, toda esa creatividad, toda esa forma de experimentar desde la curiosidad, desde qué pasa. Totalmente. Además es una actitud, bueno, la filosofía mindfulness va en esa línea, ¿no? De conectar con el aquí y el ahora desde esa postura curiosa, ¿no? De antes de enseguida etiquetar, con la mente voy a explorar, ¿no? Como mirar el mundo con esos ojos de voy a tratar de verlo y de sentirlo como si fuese la primera vez, ¿no? ¿Qué información sacaría de esto? Voy a dejar un poquito a un lado todos esos esquemas mentales y todo eso que la mente me dice y trata de clasificar y etiquetar y sí, voy a explorarlo, ¿no? Sin etiquetas, sin juicios, desde ahí. Y yo creo que también lo que comentabas, los niños al final no tienen como esa representación cognitiva de lo que es la emoción, simplemente la sienten y ya está, no la catalogan, no es buena ni mala, es una emoción, es funcional, aparece, ok, la siento, la permito, la expreso y se va, y cumple su función, o sea, es algo adaptativo, se adapta a la situación que está viviendo el niño y es transitorio y fenomenal, y no se enroscan como tú dices, ¿no? Pero yo creo que vamos creciendo y aquí hay mucha parte pues educacional, cultural, social, ¿no? Por ejemplo, con la tristeza, con el miedo se ve qué concepciones mentales tenemos de lo que es la tristeza o lo que es el miedo, ¿no? O más allá, cómo te concibes a ti misma o a ti mismo cuando sientes tristeza o miedo, ¿no? ¿Qué imagen proyectas de una persona que se está sintiendo así? ¿No? Pues parece como imágenes de las que queremos huir, ¿no? Y esa filosofía también de la felicidad continua y del bienestar continuo y la sonrisa continua, ¿no? Porque yo creo que también se conecta mucho a eso que dices, ¿no? Desde ahí me aprueban, desde ahí me validan, pero desde lo otro... Y en verdad hay de todo, al final en cada familia hay unas emociones que están validadas y otras que no, ¿no? Hay familias en las que el enfado no está validado, o sea, no te enfades porque esto no, ¿no? Entonces hay un montón de gente que rehuye el enfado. Luego incluso la alegría a veces está como menos valorada, que a veces el sentirte feliz es motivo de decir, ay, ¿cómo te estás sintiendo tan feliz si yo estoy así, ¿no? Y entonces ahí la alegría se invalida completamente. Entonces, es como que a medida que yo conozco mi historia, veo que hay emociones no me he permitido sentir, ¿no? En mi caso, yo coincido con las que tú has dicho porque en mi casa, pues la tristeza, yo iba de la alegría al enfado, ¿no? Como somos como muy explosivos, pero yo ni tristeza ni miedo, hasta el punto de no saber detectar cuando tengo miedo. O sea, lo camuflo de enfado muchas veces, porque no sé ni detectarlo. Pero si yo no conozco ¿no? Si yo no rasco,
pues por ahí va por la vida todo el día cabreada o descojonándome de risa, así, y ya está, no existía nada más. Cagándome en todo o descojonándome. Eso es. Y qué interesante también cuando haces, para mí es como cuando en una foto la amplías, ¿no? Y vas cogiendo los detalles. Cuando amplías una emoción dices, ostras, pero si esto no es enfado, si lo que hay aquí debajo es tristeza, ¿no? O al revés, si esto no es tristeza, si es que lo que siento es una rabia, que es que como la tengo enquilosada, pues aparece la tristeza, ¿no? Porque es lo que sí que se acepta, o incluso yo acepto, ¿no? Que se manifieste. Entonces, qué interesante es también. Sí. ¿Nos vamos, no, del tema o qué? Sí, este tema es como una pequeña introducción. Hemos recogido preguntillas y cosas, pero así somos las psicólogas y las que estamos aquí. Sí, somos las que estamos peor de todas, o sea que... Sí. Vale, queríamos como distinguir, ¿no? Eso, como normalizar el miedo, porque es normal que tengas miedo a contagiarte o tengas miedo, ¿no? Me ha escrito gente que tiene familiares de riesgo. Pues es normal que tengas miedo a contagiarlos porque es una realidad que puede pasar. Es que al final pues no hay más, ¿no? Es como, ¿y cómo afronto eso? Viviendo lo que estás viviendo, o sea, permitiéndote sentir ese miedo, permitiéndote regularte desde ahí, no evitándolo, ¿no? Como... Totalmente. Sí. Y ahora mismo es una emoción que además es súper coherente sentir miedo. O sea, porque el miedo es real, está ahí en la calle, ¿no? Entonces, es que no hay más. Hay otras situaciones que sí que a lo mejor la emoción puede resultar incluso para uno mismo, ¿no? Como, ¿y por qué siento esto de repente, no? ¿Por qué de repente siento esta rabia cuando parece que no ha pasado nada, que ni me he enfadado con nadie ni nada, ¿no? O simplemente alguien me habla y ya estoy como ahí enrabietada. Y dices, pues no la entiendo muy bien, ¿no? Y ahí sí que cuesta un poquito más, pero ahora el miedo, vamos, que es súper coherente sentirlo, ¿no? Y estamos todos al final conectados con esa emoción más intensamente o menos, ¿no? Y yo creo que se trata de eso, no tanto de eliminarla porque es imposible, porque es como decir, quiero quitarme un ojo, ¿no? O de repente, o sea, o quitarme un moflete, pues dices, pues mira, es que he nacido con un moflete, o sea, que forma parte de está ahí. Y ya está, ¿no? Sino de regular la intensidad con la que siento esa emoción, ¿no? Y en el caso de que sea una emoción desagradable, que no me invalide. Claro, que no me invalide, que no me impida ir a la calle, decir, ok, siento miedo, pero no quedarme encerrada en mi casa, no estar todo el día rumiando sobre ese miedo, no, que haya vida más allá de eso. Cuando rumías sobre el miedo, no estás sintiendo miedo, estás pensando sobre el miedo, estás huyendo del miedo, ¿no? Volvemos, es como... Es ejercicio de volver a lo mismo, de volver a lo que estoy sintiendo, porque si yo me pongo a pensar, ¿qué tal? Que si salgo aquí, toco esta farola y no sé qué tal, ahí ya no estoy sintiendo miedo, sino que estoy cogiendo por patas y intentando salir de ese miedo. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme guantes, y no estoy sintiéndolo. Entonces esa bola se hace grande, mientras no la... Eso es. Totalmente, y ver, yo creo que ahí es como traer un poco como de esa coherencia de decir, ok, no dejarte llevar por la mente o no dejarte llevar en todo momento para decir, ok, desde mi presente, qué es lo que sí está en mi mano, qué es lo que sí yo podría controlar o con lo que podría rebajar quizá un poquito esa intensidad de miedo, ¿no? Pues, ok, siento miedo, pues ¿cómo puedo hacer para protegerme, para sentirme lo más segura posible dentro de esta inseguridad, ¿no? Que es salir a la calle. Claro, es buscar qué significado qué te está diciendo ese miedo, si yo sé que me está diciendo, si yo miro a ese miedo y me lo permito sentir, puedo ver qué necesidad hay detrás. Si veo qué necesidad hay detrás, puedo cubrirla. Quizás es una necesidad de protegerme más, ¿no? De usar guantes, y quizás es otra, pero como no lo sé porque no lo he vivido, pues no es que si no me expongo, no lo voy a saber nunca y voy a vivir haciéndome hipótesis mentales y desde ahí pues seguiré huyendo y se hacen bolas y que pueden acabar pues en eso, en una agorafobia que no seas capaz de salir a la calle. Se me venía como la imagen, como la emoción al final es un mensajero, ¿no? Entonces como si tuviésemos como alguien en nuestra puerta, en plan, hola, vengo a darte un mensaje, ¿no? Exacto. Y tú tratas de cerrar las puertas, de que no entre, ¿no? Y imagínate
que te pones a pensar, ¿no? Para vuelta cerrada, no, es que yo creo que lo que viene a decirme es esto, no, porque es lo otro, no, porque creo que en el fondo es esto otro. Y fijaos cómo nos enrevesamos cuando lo más sencillo, en el sentido de practicidad, sería abrir la puerta y escuchar ese mensaje, ¿no? Sí, y desde ahí ya actuamos, desde ahí tendremos mucha más fíjate capacidad de decisión. Fíjate que esto que estás diciendo de ponerme a hipotetizar, ¿qué me genera? Ponerme a decir, ay, porque esto debe ser, ay, no, a mí me genera ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad en este caso? La ansiedad está cubriendo ese miedo, ¿no? La ansiedad es una cosa muy difusa, que no tiene forma, no sé, si yo me pongo a indagar, me doy cuenta que para no sentir miedo, mi cerebro ha creado algo de otra forma, que es de forma de ansiedad. Entonces, es la misma, es una mierda igual, o sea que es... Sí, es una puta mierda, que salir por algún lado, o sea, pensar que la mente, o sea, está también como toda esa energía mental, ¿no os pasa que cuando estáis todo el tiempo ahí pensando y rumiando acabáis con dolor de cabeza, con un desgaste físico también, de decir, no puedo más? Porque el gasto de energía que tenemos también en esa mente rumiante es enorme, ¿no? Entonces eso sale a modo de ansiedad, sale a modo de insomnio, sale a modo de, bueno, de comer más impulsivamente, quizás, ¿no? Se ve la conducta luego reflejado. Ahora que dices ahora de comer, también lo relaciono con las compulsiones, ¿no? Y esto lo quiero relacionar como que esto es una situación que no habíamos vivido nunca, ¿no? Antes te venía alguien a terapia con una mascarilla, con heridas en las manos de lavárselas, y tú decías, bueno, esta persona tiene trastorno obsesivo compulsivo. Y ahora no todo el mundo va con mascarilla por la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar el se me está yendo o realmente estoy tomando las precauciones que debo tomar, ¿no? ¿Cómo? Es muy difícil ahora darme cuenta de si realmente estoy, no, o que se pasa una hora limpiando la compra del súper. Yo diría, madre mía, que, ¿sabes? Está fatal. Y ahora, pues yo también desinfecto la comida, ¿sabes? Todo lo que compro en el súper. Total. Es complicado. Al final yo creo que es importante como ver qué malestar te genera esas conductas, ¿no? Hasta qué punto sientes que te está interfiriendo en hacer otras cosas. Porque realmente no hay o sea, el termómetro que tenemos siempre, o que siempre nos han dado, al final son de 4 personas que a dedo dicen, vale, tú tienes esto, estás más de 2 horas limpiándote las manos, ordenando ropa, tal, pues tienes trastorno obsesivo compulsivo. O sea, al final es a dedo. O sea, ¿no? Ahí estoy un poco en contra de la denominación. Yo prefiero basarme en qué te está pasando y qué malestar te genera eso, porque si no, no puedo ver lo que necesitas. Si yo te catalogo como eso, pues ya está, eres así, ¿no? Es como me rindo a mi situación y no puedo hacer nada con ello. Y eso es mentira, es una mentira como una catedral. Sí que se puede hacer. Hay que mirarlo, hay que mirar qué está pasando ahí. Si no lo miro, seguro que no voy a poder hacer nada. Totalmente. Yo creo que un indicador clave es si ahora mismo tengo la capacidad como de abandonar ese estado de miedo continuo y puedo recargarme en algún estado que me dé seguridad y que me dé confianza. Porque estar en miedo quiere decir que es algo que se va retroalimentando, que es que podría no acabar nunca. O sea, si yo no lo corto, si no hago el ejercicio de parar, de aprender cómo a vincularme con otras emociones, ¿no? O sea, y incluso con las dos a la vez, poder sentir miedo y al mismo tiempo sentir tranquilidad, ¿no? El tema de la ambivalencia emocional. Si solamente estoy abusando de alguna manera de una emoción y viviendo en ella y recreándome en ella, yo sí que lo utilizaría como un medidor, yo por lo menos lo hago conmigo, ¿no? De decir, oye, ahora mismo estoy teniendo la capacidad o siento que en mi vida estoy teniendo, digamos, como la opción de desconectar de esto y de conectarme a ese lugar de seguridad, ¿no? Que sea durante un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso que comentabas de las manos, de la limpieza, es algo que es que podría no acabar nunca. O sea, podrías estar las 24 horas del día, porque si no es la caja del supermercado. Luego viene, claro, lo que limpias, luego, claro, el tocarte, y luego lo otro, y si sales a la calle, o sea, es un estado que es que podría ser continuo. O sea, y eso es lo que define los estados de ansiedad, ¿no? Que es algo que es
recurrente continuamente, que tú estás consciente o inconscientemente con ese estado dentro, ¿no? Con el estado de alerta, con el estado de inseguridad, intranquilidad, de hipervigilancia, ¿no? Entonces, yo os lanzaría esta reflexión. ¿Sentís que a pesar del miedo o al mismo tiempo del miedo podéis sentir otras emociones más relacionadas con la calma, ¿no? Con el descanso, ¿no? El poder, Eso digamos, es, sí, eso es. desactivar en algunos momentos esa emoción de miedo continuo, ¿no? Porque eso provocará mucha interferencia. Por ejemplo, otro indicador también podría ser funciones básicas, el sueño, ¿no? Tenéis la capacidad de luego descansar, de dormir bien, ¿no? O seguís como incluso en ese estado de alerta al dormir. Claro, eso es. Ponte que yo lavo las sábanas o no uso el pijama limpio cada día para irme a dormir con todo. Si haces eso como para sentirte segura durante el sueño y no estás durmiendo bien, pues hay probablemente algo ahí que viene de aquí y no viene de aquí, ¿no? Bueno, yo me aseguro de que está todo limpio, que tal, y ya está. Totalmente. Es un buen indicador. Decía, es que justo estaba leyendo una pregunta y me parece muy interesante. Decían por aquí, si no piensas sobre ello, ¿cómo sabes lo que esa emoción quiere decirte? Sí. Sí, si no piensas sobre ello, repita la que no ha entrado. Si no piensas sobre Si no ello, piensas ¿cómo sobre sabes ello, lo ¿cómo que es sabes? emoción? Las emociones no hablan. No, o sea, lo que viene a decirme una emoción no puedo. Es como si tuviera que adaptarme al lenguaje de las emociones que no es escrito. O sea, al final una emoción se palpa en el cuerpo, se palpa en algo que no está aquí. O sea, no es un mensaje, no esperes que vayas y te diga el mensaje, vale, he venido a decirte, oye, que mira, Marta, que soy el miedo, que he venido a decirte que salir a la calle es peligroso, entonces que te protejas. Es como que yo me di cuenta en mi proceso de que yo vivía de aquí para arriba, ¿no? Y cuando empecé a bajar y a hacer este ejercicio de ir al cuerpo, ir al cuerpo, ir al cuerpo, de repente me sorprendí de cosas que iba descubriendo que no se expresan con palabras. Es como, parece un poco loco, ¿eh? Pero, o sea, Sí. que Yo entiendo creo que es como... sea difícil no ubicarlo, ¿no? Que es como, ¿cómo coño voy a entender lo que me dice algo si no lo que me está diciendo es un lenguaje metafórico? No te hablan, las emociones no hablan, las emociones se sienten. El pensamiento habla y las emociones se sienten, ¿no? Es como ubicar cada cosa en la forma en que se expresa. Y es sorprendente cuando sientes, cuando te haces ese ejercicio que no se descubre ni en un día, ni en 2, ni en 3, lo que pasa es como que no se puede explicar con palabras, porque no son palabras, es otra cosa. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que quizá muchas veces la frustración viene porque tratamos de entender el lenguaje emocional como el lenguaje mental, ¿no? Y evidentemente estamos conectados a nivel de cuerpo-mente y emoción, ¿no? Pero sí que es verdad que la emoción tiene un lenguaje que se codifica de otra manera que el pensamiento, ¿no? Entonces empezar a familiarizarnos con él es darles espacio, ¿no? Y evidentemente luego, al igual que pues un dolor, ¿no? En el cuerpo o una sensación, la que sea, una emoción también, por supuesto, se siente en el cuerpo y luego tiene esa representación mental, ¿no? Ajá. Ok, entonces esto ya digamos como que he codificado ese mensaje, lo he sentido, le he dado un espacio, lo codifico y luego lo traduzco, ¿no? Lo traduzco, pues puede ser un pensamiento, ¿no? Pues fenomenal. Pero de primeras tratar de entender la emoción solo con pensarla, solo con el aspecto más cognitivo, yo creo que se queda un poco incompleto. Es como esa parte de la emoción que es como, vale, la quiero entender, pero desde el control, ¿no? Sin empaparme de ella. Eso es, no es como que vivimos en una sociedad que nos enseña a controlar, a que lo tengamos todo conceptualmente, y hay cosas que no se aprenden conceptualmente, ¿no? Yo siempre digo que para mí un proceso de terapia, yo la única manera de que tú
sientas que me sirve es transmitiéndolo y no de palabra. Es como que si realmente no lo he vivido, no puedo transmitirlo. Puedo estudiarme una lección y hacer así, pero no lo vas a sentir, vas a decir, esta tía me está tomando el pelo. En cambio, cuando empiezas a vivir, ¿no? Que luego te lo traduzcas, es como es más como energía, ¿no? Esa energía se transmite y dices, wow, esta tía, ¿no? Transmite una calma, ¿cómo lo hace, ¿no? Es como, es que para pasar a esa calma que no está siempre, he tenido que pasar por mí, o sea, o atravieso el miedo, o atravieso ese enfado, o atravieso mierda, tal cual, sin tapujos, o no veo qué hay detrás, porque no me atrevo a pasar por esa zona, ¿no? Es como, además que idealizamos como esa calma que deberíamos sentir como utópica del budismo zen de... Yo sí, y ahí sí que veo importante que, sobre todo si crees que eres una persona o que ahora mismo estás en un momento de dificultad a la hora de conectar con tus emociones, que además de hacerlo paulatinamente, o sea, que te des tus tiempos y que también trates de encontrar un lugar seguro, fuera y dentro de ti para ello, ¿no? Porque piensa que si tú estás en un estado de evitación de esas emociones o de sentir miedo a tu propio miedo, miedo a tu enfado o rechazo a tu enfado, probablemente te sientas en una posición de inseguridad y desconfianza hacia ello, ¿no? Entonces, yo te invitaría a tratar de buscar nuevas maneras de acercarte, ¿no? De algo que lo ves como amenazante, para empezar a verlo como algo amigable. Para empezar tienes que, bueno, yo te invitaría como a abrir la mente y decir, ¿puedo empezar a verlo así? ¿O me apetece empezar a verlo así, ¿no? ¿O me planteo que puede existir la posibilidad de empezar a verlo así? ¿No? Porque si yo estoy cerrada en no quiero sentir emoción y la emoción de miedo es mala, y desde ahí, o sea, ahí da igual, porque no va a calar en mí, o sea, yo estoy en un estado de total cerradura, ¿no? Entonces, para poder empezar a abrirte, yo creo que es empezar a cultivar la confianza, ¿no? Antes de empaparte directamente de eso, decir, ok, voy a empezar a confiar poquito a poco, ¿no? Y voy a escucharme también en ese proceso de confianza, de cuándo es mi momento, porque a lo mejor lo que decíamos antes, a lo mejor pues ahora mismo pues por lo que sea no puedes, no quieres o no es tu momento para conectar de lleno con esa emoción, porque sentirías que te va a desbordar y que no tienes las estrategias suficientes para darle un espacio y para decir, ok, transitarlo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso es, claro, porque además depende mucho de las condiciones donde estés, ¿no? O sea, depende mucho de eso. Si has vivido una situación de enfermedad durante este momento, es que al final depende de si tienes hijos a cargo o no, ¿no? Porque igual, yo qué sé, pues el miedo se le suma al miedo a transmitir ese miedo a tus hijos, o es como poder darte ese espacio con las condiciones que tienes hasta donde llegues, ¿no? Es como no exigirte la perfección dentro de lo que tú decías, ¿no? De salir a la calle en plan a lo loco y empezar a tocar a todo el mundo, ¿no? No es eso, es como, sí, hasta donde puedas llegar, como escucharte de, pues que hoy no puedo, hoy solo puedo estar hasta donde he estado hasta. Pues ya está, es que ahí has tomado conciencia de algo ya, o sea, es como, eso ya es un logro, el poder darte cuenta de que hoy lo que necesitas es rayarte, ¿no? Por ponerte un ejemplo, y aunque sabes que eso te cansa, estás ahí, pues al menos hacerlo de manera consciente, y quizá mañana, como te das cuenta doblemente de ese cansancio, digas, uy, pues hoy me voy a dar un respiro y no voy a salir a la calle, pero no me, ¿sabes? Como que descansa un poco, ¿no? Es como que me doy un poco más de mimito desde ahí. Ay, me encanta eso, como de acariciarnos también, acariciarnos emocionalmente. Yo me encantan los autoabrazos, ¿no? Y os animo, os invito a todos a que os los deis, porque al final yo creo, por ejemplo, con esta situación, que en apenas 2 meses hemos tenido procesos de adaptación y readaptación muy bruscos, ¿no? De repente, de pasar de un estilo de vida, una manera de vivir, a estar encerrados. Además que no fue, bueno, pues de paulatinamente, fue muy brusco, ¿no? Entonces ahí hubo la necesidad de hacer un proceso de adaptación. Quizá ahora
fijaos, ya han pasado 2 meses y es cuando parece que se empiezan a ver un poco frutos de ese proceso, ¿no? Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, bueno, pues ya más o menos me he adaptado. Ya tampoco es tan horrible estar en casa, pues bueno, me he creado mi rutina, o sea, evidentemente quiero salir y tal, pero bueno, que ya no es tan horrible. Pero fijaos, han pasado 2 meses, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que nos encontramos de repente en otro momento donde tenemos que hacer un periodo de readaptación a lo que ya nos habíamos adaptado de lo readaptado. Claro, entonces eso requiere tiempo, ¿no? Y requiere tiempo para hacerlo a mi ritmo. O sea, y yo ahí también metería el tema de, lo comentabas, ¿no? En tus últimos posts, ¿sabes lo que voy a decir? El tema de la exigencia, ¿no? De no forzarme, de escucharme, ¿no? De por lo que haga el vecino o mi pareja o quien sea de mi entorno, no tiene por qué ser lo que yo necesite hacer, ¿no? Eso, y hay mucha gente, lo que tú decías, ¿no? Que ahora realmente en esta situación ha encontrado un lugar de jolín, pues que se ha podido adaptar los horarios a su vida, ¿no? Que por las condiciones que tiene está muy a gusto en esta situación de confinamiento y ahora volver, porque claro, lo que teníamos antes en muchos casos era prisas, comer de pie, ¿no? Es como ir corriendo a todos lados, tener que llegar a fin de mes, como... Y ahora se han encontrado en un proceso, wow, pues como conserva la parte que puedes conservar de la vuelta, ¿no? Es como no se trata de volver a lo que teníamos antes, no, se trata de que con lo que has descubierto ahora, que te va bien y te sirve, de qué manera puedes conservar ese espacio de autocuidado, ¿no? De darte ese permiso de jolín, pues he decidido que, bueno, hay mucha gente que, yo tengo amigas que se tomaban el café de pie, o sea, el café de la mañana de pie, yo qué sé, ¿no? Como ya... Y pues si ahora has descubierto que tomarte el café sentado es el mayor placer de tu vida, consérvalo, ¿sabes? Aunque digas, joder, pero lo otro es una mierda, bueno, pero eso consérvalo. Es como valora lo poco que te puedes quedar, ¿no? Es donde fijas la imagen. Puedo fijar la imagen en que, joder, vaya mierda ahora, volver a salir a correr, a coger el metro, o puedo verlo desde ay, pues esto me lo quedo para mí, que no es como, esto sí que me he sentido como súper a gusto y puedo conservarlo. Es como indagar desde ahí. Para mí, o sea, yo últimamente reflexiono mucho que esta situación que estamos viviendo, incluso en la primera fase de confinamiento y ahora empezar a salir, no es llegar a la meta, o sea, es un camino, ¿no? Entonces, porque llegar a la meta es decir, vale, ya volvemos a esa normalidad, ¿no? O ya volvemos a algo que yo en mi cabeza tengo idealizado, que es un además no va a ser esa normalidad anterior, claro. O sea, no sabemos lo que va a venir. Punto 1, no sabemos lo que es, y punto 2, que es que esta situación nos está enseñando, nos está empapando de una cualidad que tiene la vida, que es la transformación continua, ¿no? Y la adaptación continua. Entonces, yo reflexioné estos últimos días sobre eso y dije, ok, me lo voy a tomar como si fuese un camino, ¿no? A transitar y, ok, pues hay una nueva etapa de este camino, ¿no? Y que no sabes cómo es ese camino. Eso es, y lo que dices de esas cosas que a mí me han ayudado, que me han servido, como si tuviese mi mochilita en este camino, ¿no? Y decir, ok, de esta última etapa, ¿con qué me quedo? Con esta herramienta, pues aquí la meto, ¿no? Y en el fondo es la adquisición de nuevos recursos, ¿no? Para que luego cuando se dé una situación o parecida o incluso nueva, cuáles puedo sacar de mi mochilita para llevarlo lo mejor posible, ¿no? Y adaptarme lo mejor posible a esta realidad y que no me suponga ese coste de para adaptarme pues tengo que atravesar un miedo súper profundo, una incertidumbre súper profunda, ¿no? Sino que pueda, bueno, relacionarme con esta nueva realidad de una manera pues lo más armoniosa posible, ¿no? Entonces, pues verlo también como eso, como que ahora hay una nueva etapa del camino y que es nueva, pero... Eso, ¿no? Intentar no irse a teorizar sobre lo que va a venir, o sea, como no hacerse imágenes mentales de lo que va a venir, porque nadie lo sabe, o sea, nadie en absoluto sabe que va a venir, o sea, es como que no vamos a volver a la realidad, a la normalidad, que es una normalidad que se había creado también, o sea, estábamos acostumbrados a nosotros creer que teníamos el dominio de la vida, ¿no? Y la vida nos ha demostrado que no tenemos el dominio de nada, o sea, que al final la vida, ¿no? El planeta, el universo,
pasan cosas y no tenemos el control. O sea, estábamos acostumbrados a pensar que controlábamos la vida y es mentira. Entonces, dándonos cuenta de esta mentira, no volvamos a cometer el mismo error. Es como, pues, ¿no? Desde esa, lo que tú dices, ¿no? Desde ese explorar, desde el, bueno, voy con lo que tengo, con las herramientas que tengo, voy a trazar este camino a ver dónde me lleva, ¿no? Y puquet a puquet, ¿no? Con mucho tiempo, eso, sin forzarse, sin salir corriendo por el camino hasta llegar hasta donde te has imaginado que quieres llegar. Es como pausa, con mucha calma. Y yo algo que veo súper positivo es que ahora mismo estamos en una situación en la que de una manera u otra todos estamos en las mismas, ¿no? Entonces, el recurrir a ese apoyo social, ¿no? Ese apoyo social, familiar, amigos, de tu red de apoyo, ¿no? Porque al final es lo bueno que tiene esta situación, que podemos empatizar muy fácilmente con el otro. No es que diga, oye, yo estoy viviendo esto, pero mi amiga que está en su casa está viviendo otra realidad diferente. No, es una realidad conjunta. Entonces también desde ahí mundial, es una realidad mundial, es la única vez que ha pasado algo que nos ha unido a nivel mundial. Todos nos hemos confinado en casa, absolutamente todo el mundo, y es brutal, o sea, es una oportunidad para, ¿no? Como para poder pertenecer, sentir esa pertenencia, porque al final es la que está ahí. Total. Y de compartir también, de decir, oye, ¿por qué no compartir con una persona tus miedos, ¿no? Decir, oye, me siento insegura en esto. ¿Cómo lo haces tú? También el preguntar, ¿no? El dejarte un poco sostener por otros, que a lo mejor, pues, por ejemplo, a mí, yo ahora mismo realmente no estoy experimentando un miedo muy elevado a la hora de salir, o sea, soy esa precaución, no tengo esta cosilla, pero no siento miedo realmente, ¿no? Entonces, pues alguien que conozco, por ejemplo, mi padre, ¿no? Que sí que es una persona que lo está experimentando fuertemente, pues digo, ok, pues a lo mejor yo en esto puedo aportar porque yo siento que tengo más capacidad de gestión. En otra cosa que a lo mejor a mí me cueste más, ¿no? El día de mañana, pues cuando vuelvo pongo un ejemplo, al metro, no es a la calle, pero es al metro. Y hay otra persona que a lo mejor sí que ha encontrado un recurso que es más adaptativo y me dice, oye, es como un intercambio de cromos, ¿no? Luego cada uno que coja el cromo y se lo adapte. Pero el preguntar, el compartir... Puedes aprender de lo que le está pasando a tu padre, ¿no? De cómo es sentir eso y desde dónde lo siente, como de poder nutrirnos incluso desde el miedo, ¿no? Desde ese temor a salir, o es como que podemos sacar de todo, porque igual es eso, ¿no? Tú no sientes tanto miedo y tu padre siente mucho miedo. Igual lo que le dices tú, dice, pero estás loca, ¿cómo voy a hacer eso, no? Como, bueno, igual conoce a alguien que también tiene miedo y como que lo hace de una manera, como de otra forma, que igual tu padre se siente más conectado con esa persona. Y también es súper positivo. No, quedan ya 5 minutos. 5 minutos, madre mía. No sé si nos dejamos algún tema o hay alguna pregunta. Una chica dijo como que le daba rabia a la gente que no respetaba las distancias, como que cómo gestionar, no dijo eso, te estoy mintiendo, cómo gestionar como que sentía a la gente como una amenaza porque no respetaba las distancias. Sí que es verdad que ahora yo creo que una etapa, bueno, en realidad desde que empezó esta historia, como de conectar con nuestra responsabilidad individual y también social, ¿no? Entonces, evidentemente, pues van a aparecer situaciones en las que veamos cosas que bajo nuestra visión de responsabilidad social, pues no sea lo indicado, ¿no? Pues eso, gente que a lo mejor no respete, yo por ejemplo ayer salí a la calle y venía uno corriendo que casi se me echó encima en una curva, iba sin mascarilla y sin nada, y claro, para mí era como, quizá no, y claro, quizá yo pensaba, pues oye, pues no es en una curva, en una acera, pues vete a correr a otro sitio que sea más indicado para eso, ¿no? Entonces, esas cosas van a aparecer porque no podemos controlar ni a todo el mundo, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí sí que diría, dentro de lo que podamos, tratar de predicar con nuestro ejemplo y de porque yo creo que eso nos va a llevar ya lo iremos viendo, ¿no? Pero también a un poco de estar como más irascibles, ¿no? Con el otro, ¿no? Me encontré una señora ayer y me decía esto. O permitirte de alguna manera esa irascibilidad o esa,
No, la irascibilidad surge de la no expresión del enfado, ¿no? Como que yo voy acumulando enfado y ya alguien que igual no estaba haciendo nada, al final es el que el que la pringa, en plan, todo mi enfado, como ir teniendo esas píldoras de poder soltar. No digo que le vayas a decir a la persona como, oye tú, pero sí que buscar la manera en que tienes, con los recursos que tienes a tu alcance para poder ir también viendo ese enfado y descargarlo de alguna manera, ¿no? Como ir expresándolo. Sí. Yo creo que es un gran reto de comunicación emocional, ¿no? Porque también es interesante decir, oye, ¿desde dónde comunico yo mis emociones, ¿no? Y qué capacidad tengo de autorregular, porque no es lo mismo, siento enfado pues por esta persona, ¿no? Que viene corriendo y tal, evidentemente pues para mí no es agradable y ojalá pues no lo hubiese hecho, ¿no? Pero tengo varias opciones, una de ellas es ponerme a gritarle, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? Y otra de ellas, si tengo la oportunidad, pues expresárselo de una manera más calmada, ¿no? Entonces también ver de qué manera yo estoy en 26 segundos. En medio. ¡Ay! ¡Que se vaya! Bueno, pues muchísimas gracias. Yo por mi parte me pasaría aquí hablando otra hora más. Yo también. Ya veremos si vemos que la gente se ha quedado con ganas, repetimos. Y lo intentaré dejar esto grabado 24 horas o no sé cómo es, 5 segundos. Sí. Marta, ha sido un placer. Gracias a todos los que os habéis quedado